En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matará a algunos de ustedes y todos lo odiarán por causa mía. Sin embargo, si un cabello de su cabeza perecerá, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Esos días que, como les decía ayer, venimos como en la semana de clausura, ¿no? Es una semana que nos podría servir a nosotros para evaluarnos. Tanto en la primera lectura que venimos escuchando del profeta Daniel, como en este texto de Lucas. Ayer nos insistían las lecturas en torno a dónde está nuestra confianza, sobre qué nosotros vamos a construir, sobre qué hemos construido nuestra fe. Y hoy nos insiste entonces que la respuesta es muy fácil. Incluso podríamos nosotros engañarnos, ¿no? Decir, no, yo creo, mi fe, no, firme, ¿no? Decimos en mi tierra, firme como una gelatina, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir. Pero yo creo que las lecturas de hoy nos dan a nosotros una clave de interpretación muy importante sobre si nuestra fe es auténtica, o si por lo menos estamos en camino a esa autenticidad. Les decía ayer, el texto de Lucas es un texto pasado en los años 70, seguramente escrito después de los años 70, donde ya han empezado las persecuciones a los cristianos. El primero, cerca del año 36 más o menos, es Esteban, el primer mártir, el protomártir, ¿no? Y de ahí en adelante empiezan todos los discípulos primero, pero también todos los cristianos, los distintos cristianos y las distintas confesiones, ¿no? Los mismos grupos cristianos que se fueron formando en las distintas comunidades. Entonces, cuando escribe Lucas, seguramente ya pasaba eso en las familias, ¿no? Recordemos que los cristianos iban surgiendo, quizá alguno conocía el anuncio y se iba, y era en su propia familia donde era denunciado, ¿no? Y era rechazado. Y frente a ese elemento, frente a esa realidad, Lucas coloca este contexto del evangelio de hoy, ¿no? E insiste en la fidelidad, que ayer decíamos un poco en la reflexión, la diferencia entre la constancia y la fidelidad. Porque la constancia obedece más a nuestras propias fuerzas,
a nuestros propios deseos, y quizá nos damos cuenta que en ocasiones nuestras fuerzas son incompletas. Son incompletas. ¿Por qué? Porque nuestro amor es incompleto. Nuestro amor es parcial. Cuando el amor y solo de Dios asumimos o encontramos ese verdadero amor. Esta mañana un poco conversando con los padres hablábamos de ese contexto del amor en la Biblia, ¿no? Decíamos que en la Biblia hay 3 formas en que, por lo menos en el lenguaje bíblico, se habla de amor. Lo dice en una bella reflexión el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, Deus Caritas es, ¿no? Hace una diferenciación entre las 3 clases de amor y él dice el amor como eros, el amor como fileo y el amor como ágape. Nosotros quizá alcanzamos a comprender esos dos amores, ¿no? Y yo, para hacer la diferenciación, bueno, pensemos en el amor. Eros es el amor pasional, es el amor que todos nosotros podemos sentir. Y cuando hablo del amor pasional, no estoy hablando simplemente del amor sexual, ¿no? La pasión que se puede sentir por algo o por alguien, por el deporte, por una comida, ¿no? Para muchos quizá es una cosa erótica, una comida, porque despierta todos los sentimientos de su ser corporal, ¿no? Y obviamente pues en la misma relación sexual existe también ese amor pasional, pero no lo podemos reducir solo a eso. Está el amor fileo, que es el amor de los amigos, el amor que sentimos por los demás, ¿no? Es el amor que nos ayuda a nosotros a ser solidarios, a compartir con nosotros un amor un poco más profundo, podríamos decirlo. Y está el amor de ágape, el amor agabao, dice el Papa, ¿no? Y yo hago un jueguito, un ejercicio muy sencillo, ¿no? Levanten la mano los que están aquí con su esposo o con su esposa. De pronto lo tienen al lado, ¿cierto? ¿No? Entonces le voy a preguntar a las esposas. Voy a hacer aquí una composición un poco dramática, ¿no? Para ayudarles a entender qué es eso del amor fileo y qué es eso del amor agabao. El amor fileo, ya decía, es el amor que sentimos por los demás, sincero, honesto, de cariño. Pero el amor agabao es un amor profundo, y es como si yo le preguntara ahora a las mamás que están aquí, si llegara a suceder una cosa que Dios quiera nunca suceda, y es que le dijeran que su hijo tiene un problema en el corazón. Y que el único corazón compatible es el suyo, el de la mamá. Mamás, ¿ustedes le darían el corazón a su hijo? Perfecto, ¿no? Esa respuesta fue automática, ¿no? Ese es el amor agabao, ¿no? El amor pleno, total, hasta el final, hasta el extremo, que es el amor de Dios, ¿cierto? Y si le preguntaran lo mismo de su esposo, señores, los veo mal, ¿no? Se echaron a reír, ¿no? Tranquilas, señoras, que el esposo también le pasaría exactamente lo mismo, ¿no? No se vayan ahora a decir, uy, me toca confesarme, ¿no? Bueno, ya están confesando, Dios quiera también aprovechemos, ¿no? Pero esa es la diferencia entre el amor ágape y el amor fileo. El amor ágape es el que sin miramientos, sin ninguna pregunta, se entrega. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios no necesitó nada de nosotros para amarnos. Dios nos ama desde mucho antes. El otro es el amor humano.
Por eso es imperfecto. Y por eso la fidelidad no se puede cimentar en nuestro amor. Si los cristianos hubiesen cimentado su amor en sus propias fuerzas, el amor a Dios, el amor a la iglesia en sus propias fuerzas, quizás no se hubiesen dejado matar. Qué bobada, ¿no? No, pues que lo haga otro. No, ellos fueron fieles y entonces los llevaban a los tribunales y ellos eran tan creyentes de eso que decía, las palabras del Señor van a estar en nuestra boca. Y lo creían y lo testificaban. Muchas veces, digo yo, nuestro amor incluso no alcanzaría ni a ser un amor fileo, es un amor eros por Dios. ¿Sabes? Es una religión muy epidérmica, ¿no? De emociones. Y en eso debemos tener cuidado. Cuando nuestra fe se convierte solo en emociones es muy peligrosa. Porque vamos a necesitar eso, vamos a necesitar una religión que nos llene de emociones. Que nos llene que nos haga vivir momentos casi de show, ¿no? Lo decía creo que el primer día, ¿no? Y eso es peligroso, es una religión que es una religión que no llega al corazón, que no toca el corazón. Nuestra religión, nuestra fe debe llegar al corazón, que nos permita, como el Salmo de hoy, glorificar a Dios por todo, ¿no? ¿Ustedes se han puesto a leer con detenimiento el Salmo de hoy? ¿No? Sol y luna, bendecida al Señor. ¿Cómo así? Lluvia y cuando llueve uno dice, ¿por qué está lloviendo? Yo necesitaba salir a hacer una vuelta y este aguacero que está cayendo, ¿no? Lo que hace el salmista es una expresión de amor a Dios por todo, pero eso solo nace de un amor profundo, no es un amor simple, ¿no? En Colombia hay una señora, una actriz, una de películas, ella se llama Amparo Grisales, ¿no? ¿Sí? También la conocen por aquí. Y ella en uno de esos programas puso de moda una imagen, ¿no? El de Mericé, ¿no? Decía en un programa de televisión, ¿sí? Muchas veces nosotros quisiéramos vivir una religión de erizarnos, ¿no? Epidérmica, digo yo. Qué bueno fuera que nosotros creciéramos cada día más en nuestra experiencia de fe. Que nos permitiera vivir esa experiencia que hoy escuchábamos en la primera lectura, ¿no? No necesito nada de ti. Y no es que no necesitamos las cosas materiales porque son necesarias. Pero es como las cosas materiales se vuelven secundarias a la hora de la experiencia de Dios, de buscar la experiencia de Dios. Y repito, eso no nace, no sucede en nosotros a punta de esfuerzo humano. Eso sucede en esa búsqueda del Señor, permanente. El Papa Benedicto dice también en esa misma encíclica de Dios es amor, hace una frase que cuando yo empecé a leer la encíclica y leí esa frase, yo dije, ya, lo que me costó la encíclica ya lo pagó esta frase, es una frase maravillosa. El número 1 lo dice el Papa, dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una ideología. Se comienza a ser cristiano por un encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro personal hace que mi vida tome un horizonte distinto. Y lo toma un poco en relación al pasaje aquel de Juan 1:34, cuando encuentra a Andrés y a Juan, que van con Juan el Bautista, y Juan les dice, ese es el Cordero de Dios. Y lo siguen, y van a estar con él. Dice, maestro, ¿dónde vives? Y se van y están con él, y después ellos llegan y llaman Andrés llama a Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Solo en ese encuentro con el Señor, nuestra vida toma un horizonte distinto.
solo ahí, en ese encuentro con el Jesús, con un Jesús vivo. En un documento de la iglesia latinoamericana nos lo dice, en el documento de Aparecida. Lo primero que tiene que haber es un encuentro con el Señor. Y hoy lo que descubrimos en los textos es eso, que ellos tenían una profunda experiencia de Dios. Y después quizá lo podríamos decir con Pablo, ¿no? Ni la muerte, ni las persecuciones, ni naufragio, nada nos va a separar del amor de Dios. Cuando nosotros de verdad vamos profundizando y nos vamos dejando arropar por ese amor del Señor, ese amor que es pleno, total, ¿no? Que va hasta el extremo y que nos lo demostró el Señor en su entrega generosa en la cruz por nosotros. Que nosotros podamos día a día progresar en nuestro amor a Dios, que vayamos escalando. Eso es un camino, no es una cosa automática, es un camino permanente que la iglesia nos regala muchos instrumentos para hacerlo. Que el Señor a todos nos acompañe en este caminar y nos permita experimentar ese amor de ágape para que también nosotros profundicemos en la entrega generosa a los demás. Amén.